capítulo 12 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Cuando lo tenga se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Vamos a leer unos 5 versículos. Lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Capítulo 12, versículo del 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, ni fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Dejémoslo ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Y damos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, esta noche, de poder exaltarle y glorificarle. Le pido, Señor, que sea usted hablando a través de este inútil siervo, usándome, Señor, como un instrumento suyo para edificación de la vida de su pueblo. Le pido, Señor, que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que no pueda hablar cosas que no son de su agrado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a hablar de cómo el apóstol Pablo decía que no debía de gloriarse por lo que Dios había hecho en su vida. ¿Por qué? Porque se le iba a subir el orgullo. Porque muchas veces así pasa cuando el hombre es usado por Dios y empieza a hacer grandes obras. El hombre tiende a elevarse, tiende a enorgullecerse. Eso le pasó a Satanás, vemos allá en Isaías 14, que fue destronado porque él creía que el poder que tenía era por sí mismo. No se recordó de que quien le había dado ese poder era Dios. Así es que lo mismo le pasó también a Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando había hecho la estatua de oro, quería que todos le adoraran. O sea, él se sentía un Dios. Pero Dios le recordó que no era él. Y así fue que lo convirtió en un animal, en una bestia, y dice que comía como los bueyes, grama. Y era bañado, dice, con el rocío del cielo. Entonces, el apóstol Pablo viene y dice: yo no me voy a gloriar de lo que Cristo ha hecho en mí, sino de lo que es Cristo. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios, ¿verdad? Amén. No es el hombre el que recibe la gloria, sino la gloria hay que dársela a Dios, porque Él es el hacedor de todo, el que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en esta tierra hay. Por eso es que el apóstol Pablo va a hablar ahora de cómo Dios lo llevó hasta el tercer cielo. ¿Saben que hay 3 cielos? Amén. Sí, amén. Hasta el tercer cielo dice que fue ascendido. El primer cielo, ¿cuál es? Las aves. Donde vuelan las aves, ahí está el primer cielo. Y el segundo, los astros, las estrellas. Y el tercer cielo es donde está el trono de Dios. Bien, iniciamos ahí en el versículo 1 del capítulo 12, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, dice. El apóstol Pablo está reconociendo que no le conviene, porque se va a enorgullecer, pero dice: pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, hablando de cómo Dios lo llevó a recibir esa revelación. Allí estuvo el apóstol Pablo en el tercer cielo, y por eso dice versículo 2: como conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dice Ibra, Dios sabe todo. Entonces dice: fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios sí lo sabe. Ahí dice que fue arrebatado en el 4. Fue arrebatado, dice, al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahí está donde dice que llegó hasta el tercer cielo, y que palabras que nadie como hombre puede escuchar.
no es dada, dice ahí, ¿verdad? Dice, donde oyó palabras inefables que no les es dada al hombre expresar. ¿Por qué? Porque en el tercer cielo está Dios. Y el que habla es Dios. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hablando de las revelaciones, me recuerdo como el hermano Manuel decía de que vio al ángel de Jehová ahí caminando en la revelación o visión. Y confirmándolo el sábado, me di cuenta de que la realidad es que la presencia de Dios está aquí. Amén. ¿Por qué? Porque lo dijo también el pastor Jaime. Dijo que él vio a un ángel y que le dio el aceite para ungir a los hermanos. Y por eso es que yo me extrañé cuando dijeron que el hermano Jaime iba con la palabra y no se puso a predicar, sino que él hacía lo que el Espíritu le mandó. Porque si él le mandó de que ungiera a algunos hermanos, él lo hizo. Después de ungir a los hermanos, ya comenzó con la palabra. Entonces la presencia de Dios es real en nuestras vidas y en este lugar. Amén. Pues, Hay bendición. ¿Pero por qué hay bendición? Porque Dios sabe que le estamos buscando de todo corazón, amén. que queremos agradarle. Sí, amén. Así es que esta revelación la tuvo el apóstol Pablo en el tercer cielo. Hasta allá dice que ascendió. Hasta allá lo llevó Dios y le mostró qué es lo que tenía que hacer. Pero el apóstol Pablo también se queja de un aguijón en la carne. Amén. Algo que dice que él le pidió a Dios y que nunca se lo quitó. Amén. Amén. Y entonces, hermanos, nos damos cuenta de que hay cosas que Dios nos va a decir que no, ¿verdad? Amén. Que no todo nos va a decir No que sí. todo, amén. Sí, así es. El apóstol Pablo dice que pasó más de 2 años pidiéndole y nunca le quitó eso. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva usted o yo? Llevamos en esa necesidad o en ese problema. Sí, amén. Pero cuando Dios habla y dice no, No, hay que recibirlo, ¿verdad? Sí, amén. No solo vamos a recibir la bendición. La bendición. Si hay algo que Dios no quiere darlo, es porque hay un propósito. Amén. Y Dios nos conoce y sabe de que nos puede afectar en nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo habla aquí de que él estuvo allá en el paraíso, ¿verdad? Hasta allá fue arrebatado y oyó palabras de Dios, dice, donde ningún hombre puede expresar palabras. ¿Por qué? Porque ahí hay que callar, porque Dios es el que habla. Así que versículo 5 dice, de tal hombre, dice, me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Ahí está, donde dice que en nada se gloriará, sino en mis debilidades. ¿Por qué decía el apóstol Pablo de las debilidades? Porque tenía ese problema de salud. Y la Biblia no habla cuál es ese problema, ¿verdad? No dice cuál es el aguijón. No. Entonces, si la Biblia no lo habla, ¿por qué el hombre va a decir, no, es que le dolía el pie? No, es que era el ojo o el oído. No, no dice la Biblia. Porque la Biblia cuando dice algo y quiere dar una respuesta, la misma Biblia lo responde. O sea, la Biblia se contesta las preguntas con lo que ahí mismo escribe el autor de la Biblia, los hombres inspirados por Dios. Así es que por eso dice el apóstol Pablo, dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Hay que gloriarse en las debilidades. Amén. ¿Por qué? Porque como Dios permite todo, Dios permite esas debilidades. Porque muchas veces en las aflicciones, en nuestras debilidades, en nuestras enfermedades es que más buscamos a Dios. Amén. Sí, amén. Y no hay motivo muchas veces, no, estoy tranquilo, Sí, no necesito que Dios me haga algo. Pero no es ese el punto. El punto es que usted y yo estemos con gozo, con tristeza, con alegría, con miseria Sí, o en amén. necesidad. Tenemos que glorificar a Dios Amén. Gloria a Dios. en todo tiempo, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Moisés para sacar a Israel de Egipto, le dijo, tráeme ese pueblo para que me sirva. Pero el pueblo estaba bien, de salud. Eran fuertes, los hacían trabajar como esclavos. Entonces Dios los quería liberar de esa carga. Pero cuando salieron, no fueron a hacer lo que Dios quería que hicieran, sino al contrario, siguieron adorando ídolos al hacer o al pedirle a Aarón que les hiciera el becerro de oro.
Pero usted y yo debemos de glorificar a Dios, porque Él nos permite que hagamos eso. Amén. Pero no solo en este lugar, sino donde quiera que estamos, debemos de glorificar a Dios. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Dios pidió el servicio. Quiero que me sirvan. Aquí en el Sinaí le dijo. Así que hay que servirle a Dios en las buenas y en las malas. Amén. Entonces el apóstol Pablo decía que tenía ese aguijón. Sigamos avanzando para llegar a ese punto. De tal hombre me gloriaré, pero no en mí mismo, sino en mi debilidad. Versículo 6 dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, dice, porque diría la verdad, pero lo dejo, dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que deja a la imaginación de los demás, ¿verdad? Que lo que miren en él, que ese es lo que lee. Porque ese es lo que uno es. Uno es lo que la gente mira en uno y dice que lo que la gente dice. sí, si la gente dice es un malcriado, un borracho, borracho. que no tiene nada. Ah, eso es uno. Porque se va a andar dando paja a uno de decir, no, yo soy un gran hombre de Dios o una mujer de Dios. No puede gloriarse porque eso está delante de la presencia de Dios. Si Dios ve todo, Dios no quiere el orgullo del hombre. Dios quiere la humildad del corazón. Sí, amén. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, no sería insensato, dice, porque diría la verdad, pero lo dejo, dice, para que a nadie piense de mí más de lo que en mí ve. O sea, el testimonio de cada uno. Amén. O oye de mí, dice. Entonces, lo que ven y lo que oyen, eso es uno, ¿verdad? Eso, amén. Cuando la gente dice, eso puede no, ser esa de mujer es bendición o de mala. maldición para otro. Oye, esa mujer es bruja, dice. Va, dice que es cristiana, y miren lo que es. Pero por eso no se gloriaba, decía el apóstol Pablo, de él mismo, de lo que él era, de lo que Dios lo había hecho. Versículo 7, para ir avanzando. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Entonces, hermanos, que le fue dado un aguijón, un problema en la salud, en el cuerpo, qué sé yo, qué era. ¿Para qué? Para que él no se gloriase. ¿Y de qué nos iba a gloriar? De que Dios lo había subido al tercer cielo. De eso no debía gloriarse. No nos gloriemos de las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Pero como hombre, como carne. Si no, démosle la gloria a Dios, de que Él es el que se manifiesta en la vida. Cuando usted y yo damos testimonio de lo que Dios hace, es otra cosa que decir, no, yo soy el que tengo todo esto. No es así, ¿verdad? Entonces, por eso decía el apóstol Pablo, a mí no me conviene gloriarme. Dios me subió hasta el tercer cielo, no me ando diciendo a nadie. Pero al final es la verdad, dijo el apóstol Pablo, pero no sería insensato. Entonces, dice que para eso, dice, le fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Ahí está, ¿verdad? Para no enorgullecerse, para no exaltarse el mismo. ¿Por qué? Porque debemos de exaltar el nombre de Dios. Amén. No el nombre del hombre, ¿va? Que ese hombre, bueno, así como decimos a veces, este presidente que tenemos la está haciendo. Lo está pegando. Ya empiezan los problemas, ya oyeron. Ya oyeron que ya hay división. Hay división ya entre los mismos diputados. Esto es lo que Dios está haciendo. Porque es el mismo trabajo que están haciendo los demás. Querer dividirlos, porque solo así pueden no tener la mayoría. Entonces por eso ya les están ofreciendo plata. Entró la división. Ya les están ofreciendo los maletines. Ni más de alguno quiere agarrarlo, por eso salieron dos ahí ya, ¿verdad? Así es que, hermanos, nosotros debemos de glorificar a Dios, amén. Independientemente de que tengamos un gobernante o otro. ¿Por qué? Porque Dios o Jesús no era ningún político, ¿verdad? Él venía a salvar al mundo, a tener misericordia de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no los perdiéramos. Si no, Él quería darnos vida eterna. Así es que la gloria y la honra es para Dios, hermanos. Que usted y yo estamos en el mejor lugar. Hemos escogido lo mejor para glorificar a nuestro Dios.
que muchos se burlen, no los interesa. Amén. ¿Qué se burlen? La gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque el mundo dice así, porque yo sé que muchos quisieran estar en este mundo. Amén. Pero ¿quién nos lo permite? El El enemigo. enemigo. Nos los deja. ¿Por qué? Por el miedo a que los Que critiquen. los critiquen. Pero como a nosotros nos da igual que nos critiquen, porque para nosotros, para eso, No me importa Dios nos ha dado sabiduría. que digan que estoy Y poder pensar y decidir qué es lo que tenemos que hacer. Así es. Y que nadie nos maneje. Es decir, yo voy allí porque quiero adorar a Dios, Amén. no porque viene la hermana o no viene. Es pura convicción propia de la fe que cada uno tiene, que lo hace estar en la presencia de Dios. Amén. Así que por eso dijo el apóstol Pablo, Dios me mandó un aguijón, dice, un mensajero del diablo. Ahora, ¿cuántos mensajeros del diablo le puede haber mandado a usted hoy en día? Amén. Para que no sean de creyendo. Que diga usted, hay muchos, yo he oído, y ustedes saben también que hay muchos que dicen, yo nunca me enfermo, nunca tomo pastillas, pero en aflicción un día. Si en aquel tiempo, imagínense, aquellos enfermos o aquellos ricos que eran enfermos y no podían pagar, ¿quién los curara? Tuvieron que ir a Jesús. Imagínense el rico que murió. Amén. ¿De qué le sirvió el dinero? De nada le sirvió. Sino que ahí necesitaba, y con el montón de Cristo, necesitaba una gota de agua, que el dedo mojado fuera pasado en su boca. Y entonces, si las riquezas son vanidades en este mundo, para que se crean mejores o mayor que otros. Eso es lo que pasaba con el rico y Lázaro. Que Lázaro, dice, no tenía nadie, y andaba recogiendo las migajas para comer. Pero el rico ahí estaba dándose buenos banquetes. Pero a la hora de llegar allá, ¿qué le pasó? Allí sufrió. Y todavía quería que les predicaran a los hermanos para que no fueran a ese lugar. Pero si en vida les dijo Abraham, no oyeron ni a los profetas, ¿cómo van a oír aunque uno se levante de los muertos? No iban a oír a nadie. ¿Por qué? Porque estaban cómodos, tenían todo. Pero el apóstol Pablo dice que le mandaron a alguien para que le acordara de ese aguijón, de que no tenía que gloriarse. Por eso dice ahí, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Qué es lo que lo hacía hacerse humilde? El aguijón. El aguijón que tenía en su carne. Carne. Dice en su carne. Su Me enfermedad. fue dado un aguijón en mi carne. Entonces él padecía de algo y le recordaba que lo que tenía que hacer es estar con perfil bajo, Amén. humillarse delante de Dios, clamarle a Dios. Entonces eso lo mantenía él activo y lo hacía no jactarse, no orgullecerse. Dice ahí el versículo 8, respecto, dice, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Imagínense, 3 veces le clamó y se dio cuenta que Dios no le iba a ayudar, ¿verdad? Dios le dijo, ahí está. Esto lo que le dice él. Y quién sabe si Dios nos dice a nosotros de esa forma, no hombre, ahí si ustedes van a morir con eso. Amén. Sí, porque vamos a renegar nosotros. Amén. Hay que darle la gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es plan de Dios y Él permite las cosas. Por eso es que dice ahí, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces el poder de Dios se va a manifestar cuando usted se humille delante de Dios y reconozca que es débil y que no puede hacer nada con eso. Allí se va a manifestar el poder de Dios. Porque ahí dijimos al inicio de que le buscamos en las enfermedades, en las aflicciones. Ahí somos débiles, somos impotentes cuando se nos muere un familiar. No podemos hacer nada, ¿verdad? Quisiéramos salvarlo, igual cuando vemos a alguien fregado en la calle. ¿Cómo lo levantamos, bro? Somos impotentes y nos sentimos que no podemos hacer nada. Entonces el apóstol Pablo reconoció esa debilidad, pero cuando esa debilidad él lo llevaba a afligirse, se acordaba que había alguien que sí nos puede ayudar. Porque cuando usted y yo o nadie más puede ayudarnos, hay alguien que nos ayuda. Amén. Ahí está Dios siempre presente. Entonces dijo el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia. Entonces, ¿qué le debemos de decir nosotros a los problemas, Amén. a las enfermedades? Bástate mi gracia. Bástame, Para
para que su poder se perfeccione en mi debilidad. Eso es lo que dice. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí donde está Dios. Donde ve a aquellos que dicen bienaventurados los pobres de corazón o de espíritu. Él tiene misericordia. Y allí viene su gracia y su poder se manifiesta. Amén. Cuando ve un corazón contrito y humillado. Entonces dice, y mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buenas ganas me gloriaré, más bien en mis debilidades. Ahí está, donde el apóstol Pablo reconoce que en las aflicciones, en las debilidades, nosotros debemos de gloriar. Amén. No debemos de temer. Más bien en O sea que lo que nos está diciendo es que nos gocemos en la debilidad, en la aflicción, en el problema, en la enfermedad. ¿Por qué? Porque en ese gozo que hay, cuando yo soy débil, viene Cristo y me ve. Que no estoy renegando de lo que tengo. ¿Por qué? Porque Él lo ha permitido. Así como Él permite la muerte en nuestras vidas, aunque muchos se quejen y dicen, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué no los otros que son malos? Porque es plan de Dios y porque Él conoce las mentes y los corazones de los hombres, cómo están con Él, cómo está la relación con Él. Y si muchos de los impíos dicen, ¿por qué a mí? Y no solo impíos, sino cristianos. Pero ¿cómo está la relación con Dios? ¿Por qué se va a quejar usted si un familiar se muere? Yo por eso no me quejé. Cuando en marzo murió mi madre, yo le di gracias a Dios porque oré para que se muriera. Yo oré para que se muriera. Señor, amén. ¿Para qué? Para que no estuviera sufriendo. Entiendo. Entonces la gloria es la de Dios. Amén. Por eso es que no tenemos que preocuparnos, porque Amén. Dios tiene el plan. Amén. Y si el plan en esta tierra de Dios para nosotros no ha terminado, aquí nos va a tener. Amén. Sí, amén. Pero cuando ya terminó, Pero el plan nos vamos a ir. nos va a llevar. Amén. Y debemos de estar seguros de eso. Y conscientes de que la muerte es una realidad, ¿verdad? La muerte no es un sueño. Solo Él dice un leve dormir y un largo despertar, ¿verdad? Porque despertamos en la presencia de Dios a vida eterna. Así es que por eso es que dice, por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose en mí o sobre mí el poder de Cristo. Entonces, eso es lo que estamos hablando, que el poder de Cristo va a reposar o va a vivir en cada uno de nosotros si nosotros nos gloriamos en las aflicciones. Decimos gloria a Dios, como dice mi hermana Luisa, gloria a Dios por lo que tengo, por lo que Dios nos ha dado, sea bueno o malo. Amén. Porque la mujer de Job le dijo, maldice a tu Dios y muere en paz. Ahí Job le respondió, no solo debemos de recibir lo bueno de Dios, Bueno, también lo que la bendición, sino lo que La no nos corrección parece, también, porque hay cosas que no nos corrección parecen y para tenemos que corregirnos. recibirlas. Entonces, así está hablando el apóstol Pablo, que en las debilidades él se goza, se gloría. ¿Para qué? Para que repose sobre mí, dice, el poder de Cristo. Entonces, ¿quién lo mantenía el apóstol Pablo? Cristo. Atento al apostolado que le dio El aguijón. a los Cristo Jesús, El a través de ese aguijón, propósito, de ese aguijón. que no se moviera. Seguir trabajando, seguir haciendo, y quién sabe si Dios le puso ese aguijón, porque Dios se lo puso para que él se acordara de todo lo malo que anduvo haciendo antes de conocerle. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hicimos antes de conocer a Cristo? Cristo. Quedan todavía algunas cosas. Por eso es que muchos dicen de que hay familias que heredan eso, ¿verdad? De Maldición. las maldiciones o la brujería. Maldiciones generacionales. Si antes de conocer a Cristo usted hizo eso y su familia, y si algo ha hecho que no lo deje en paz, eso pasa. Entonces, pero para eso nos da Dios ese conocimiento de entender de que las debilidades ahí van a estar en nuestra vida. Y así como tenemos que envejecer. Porque hoy podemos tener 15 años, mañana 30 y así. Después 50. Y por último, a ver hasta cuánto vivamos. Pero Dios lo permite. Sí, amén. Entonces los jóvenes en estos tiempos creen que el mundo está bajo sus pies. Pero la mala noticia es de que el tiempo pasa
Y pasados unos años ya no van a ser jóvenes. Amén. Ahí Por la juventud. salen algunos reportajes en los periódicos, en internet. Miren cómo está hoy después de 30 años o de 60 años el gran artista. Ya ni se conoce. Una más gorda, otros más secos. Y al fin, imagínense. Y Ya cómo sin se fuerza. creían los grandes Sí, reyes sin del fuerzas. mundo. ¿Por qué? Porque los artistas así son. Amén. Ellos quieren recibir la gloria y la honra. Amén. Para eso son entrenados. Para eso está el diablo allá en Hollywood diciendo, no, vas a tener la gloria. Y la gloria no es para Dios, Amén. no para los artistas. Los artistas sí quieren fama. Amén. Por eso es que cuando estaba estudiando así decían que había que tener cuidado con las 3 F. Qué fea. La fama, la fortuna y la falta. Y las faltas. Ese es el cuidado que hay que tener. Y yo me las aprendí bien. Por eso que Dios me ha sostenido, porque hemos sabido entender. Y para eso nos enseña. Las 3 jefes. Hay que tener cuidado. Fortuna y falta. Todo eso lo puede perder. Fama, fortuna y pantalón, hay que tener cuidado. Ya le cambió la P, hermano. Pues sí. La P en vez de la F. Pues sí. Está bueno, hermano, que le cambie. Sí, pues No la sí. digo a aprender. Pues Está bueno. sí. Así que dice allí de que Pero cuando sobre nosotros- mí el poder de Cristo. Allí reposaba el poder de Cristo en el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él reconocía el problema o la debilidad. Y esa debilidad es el pecado de cada uno, ¿verdad? Amén. ¿A qué estamos sometidos? Lo que estamos más sujetos a caer. Así el apóstol Pablo se mantenía. Porque él reconocía que esa debilidad lo podía llevar a pecar. Amén. Y el enemigo le recordaba, mira lo que tenés. Así como a usted y a mí muchas veces. Mire, Dios no me contesta. Pero y ese aguijón, el diablo se lo manda. ¿Para qué? Para que le esté recordando. ¿Y tu Dios, pues? ¿Dónde está? Y entonces allí Ahí hay que donde te doy acordar. gloria a Dios. Porque Allí es donde hay que tenemos- recordarse que el Amén. poder de Dios es más grande que Gloria a cualquier Dios. acechanza o mensajero, dice que. Y el mensajero lleva mensajes de mal, De mal. pero si son mensajeros de Satanás. Pero por Entonces, eso tenemos el Espíritu Santo, para dar exacto. gloria a Dios por El este mensajero que llega a nosotros es un mensajero de buenas Espíritu nuevas de Santo, salvación, amén. no El de- Espíritu Santo, del pecado. que me gocen su gracia. Porque el pecado en nuestras vidas Gracias existe. de mi gracia. Somos pecadores todos. Amén. Entonces necesitamos esa limpieza en nuestro interior o en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que cuando vayamos hacia Cristo ya vayamos en santidad, dice la palabra. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así es que dice ahí que me gloriaría más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Ahí está hablando el apóstol Pablo, que quiere que siga reposando el poder de Cristo. Usted y yo debemos de pedirle a nuestro Cristo o a nuestro Dios que el Espíritu Santo no se aparte de nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Para que nos siga guiando. El Salmo 48:14 dice que el Dios que tenemos dice de que es un Dios poderoso, eterno. Y Él nos guiará, dice, aún más allá de la muerte. Entonces Dios está hablando que más allá de la muerte hay vida. Porque si no, ¿para qué habla allí de que Él nos guiará aún más allá de la muerte? El último versículo del Salmo 48. Eso dice. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ajá. Entonces, Él nos va a guiar. Aquí nos guía el Espíritu Santo de Dios porque la presencia humana de Dios ya no está, ¿verdad? Lo amé. ¿Quién nos guía? El Espíritu Santo. Que nadie lo puede ver, ¿verdad? Nadie. Pero Solo lo podemos vivir. vive en nuestros corazones. Amén. Solo lo podemos vivir. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestra Amén. vida. Así es que Él nos tiene que guiar cuando usted viene y hace algo que no es agradable a Dios. Entonces no es guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos guía el Espíritu del diablo. Y ese nos hace hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque Él nos induce al pecado. Amén. Y porque el pecado siempre se opone a la santidad de Dios. Por eso es que dice que sin santidad nadie puede ver a Dios, porque el pecado no nos deja acercarnos a la santidad. Por eso es que hay que santificarse. Amén. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar nosotros en nuestra vida. Versículo 10.
para ir avanzando. Dice, por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte, ¿verdad? Gloria a Dios. Allí somos fuertes. Gloria a Dios. Pero ¿cuándo somos fuertes? Cuando le clamamos a Dios porque Él nos da fuerza. Amén. Allí nos hacemos más fuertes. Pero en la aflicción, en las debilidades. Y dice que se goza, ¿verdad? Amén. Eso es lo que dice, ¿verdad? Sí, amén. ¿Y por qué se goza? Dice, por amor a Cristo. Amor a Cristo. Entonces, si usted y yo tenemos el amor a Cristo, nos gozamos en la Por amor aflicción. a Cristo me gozo en la debilidad, en la afrenta, en la En todas las necesidad, en la cosas persecución, en la angustia, que hay en esta vida, en nuestras soy adversidades, débil, tenemos que gozar. entonces soy fuerte. Y cuando nos gozamos, entonces dice que ahí obra el Espíritu Dios Amén. y nos hace más fuertes. Eso es lo que habla ahí, que en las angustias, en las persecuciones, en todas las situaciones de nuestra vida que nosotros no tenemos control, ahí debemos de gozar. Gozarnos. Aunque nos Cuando- duele, pero tenemos Aunque que los gozarnos. duela, así es, porque el dolor existe, ¿verdad? Tenemos que El gozarnos. dolor, el sufrimiento es real. No es que no van a venir a nuestras vidas. Si habla aquí de que persecuciones, angustia, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo habla de persecuciones, porque él fue un perseguidor, ¿verdad? Entonces a quienes perseguían sentían aflicciones, sentían que se podían morir, ¿verdad? Cuando estuvieran pidiéndole a Dios, clamándole a Dios. ¿Por qué? Porque ahí andaban persiguiendo a los cristianos. Y el apóstol Pablo era uno, pero ahora él dice, en mis necesidades, en mis persecuciones, en mi angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está la fuerza de nosotros, ¿verdad? En el amor a Dios primeramente. Por eso es que él habla ahí desde el principio, por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo. Me gozo, amén. Entonces allí, si es cierto que existe el amor de Dios en nuestras vidas, el amor de Dios se va a reflejar en mí, en mi familia, en mis hermanos, en los amigos, en los vecinos, en todos lados. Y eso Amén. me hace estar en paz con los demás y gozarme, Amén. aunque yo tenga aflicción. ¿Cierto? Porque la palabra nos dice de que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. aflicciones. Pero dijo, confiad, Todas las he vencido. confiad porque yo he vencido al mundo. al mundo, amén. Yo he vencido las aflicciones. Entonces, si Él venció las aflicciones, ¿por qué nos afligimos nosotros? Si estamos con Cristo. Y por amor a Cristo nosotros vamos a soportar esas aflicciones. Porque Cristo por amor soportó nuestros pecados. Amén. Sufrió ese quebranto. Entonces ahora nosotros lo que nos pasa no es nada a lo que Cristo sufrió. Sufrió. El sufrimiento de dejar esta vida. El cambio entre la vida y la muerte. Lo que sigue sufriendo. Cristo el hijo lo de tenía su que sentir. desobediencia. Ahora Cristo sufre, va, porque ve que sus hijos no son obedientes. Amén. No quieren hacer caso a lo que Él Queremos vino a hacer. caso. ¿Por qué? Porque se imagina de que el sacrificio que hizo no lo valoramos. Entonces valoremos lo que tenemos. Igual con nuestra familia, nuestros hijos, nuestra madre, nuestros hermanos. Hoy en vida tenemos que hacerlo. Amén. ¿Y ya muerto para qué? ¿Para qué? Ya muerto no nos sirve el dolor, el grito. Ni que lo queramos aventar. Aunque le esté diciendo ahí encima del cajón, ¿por qué te fuiste? No, ya no sirve eso. Y en vida, ¿por qué no le ayudó? Si le faltaba algo. Allí es el punto. Allí, porque no después viene Entonces hoy ¿qué es lo que queda? Lamentarse. la Por eso que hay una alabanza que se dice, que solo quedan los lamentos y la desesperación. La canción de Benito, ¿la han oído? ¿Quién era Benito? Dice, solo quedan los lamentos y la desesperación, porque ha muerto un hombre, dice, que servía al Señor. Ajá, y es real, pero lo queda el lamento, el dolor. ¿Pero de qué sirve? Ya nada sirve. No hace nada, ¿verdad? Ya de nada. Entonces hay que gozarnos, hermanos, en las aflicciones. Amén. No podemos estar ahí preocupados. Amén. Si lo que va a pasar, va a pasar. Y Dios lo va a permitir. Ahí solo que Dios derrame sobre usted y sobre mí la misericordia. Misericordia, amén. Gloria a Dios. Sigamos ahí en el versículo 11, dice, Gloria a Dios. me he hecho un necio al gloriarme, dice, vosotros me obligasteis a ellos,
Pues yo debía de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. ¿Qué reconoce? Lo que nosotros debemos de reconocer, que nada somos. Y por eso es que me inventé yo ese logo ahí, ¿verdad? De la camisa donde dice que sin Dios no somos nada. Por eso mandamos imprimir ese logo ahí, ¿verdad? Que sin Dios no somos nada, que tenemos que darnos cuenta, pero porque yo ya había leído aquí que sin Dios no somos nada. Entonces eso es lo que dice aquí, aunque nada soy. Entonces él dice que se tenía que gloriar, pero él dijo no, porque yo solo no soy nada. Claro, solo, sin Dios no somos nada, pero con Cristo somos poderosos, porque Él nos da poder, Él nos santifica, Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Amén. Entonces, dice de que Él se hizo un necio, dice, al no obedecer lo que ellos querían exaltarle por lo que hacía. Pero dice que Él reconoció, dice, que no era menos que aquellos grandes apóstoles. Y que por eso Él se podía exaltar, ¿verdad? Pero dice que Él sabía que no era nada. Ahí se dio cuenta, dice. Y es que realmente el hombre así es. El hombre no es nada si Dios no está con él. Amén. Por eso debemos de exaltar el nombre de nuestro Dios, porque Él sí es digno de toda gloria, de toda alabanza, de toda honra, por lo que Él es. ¿Y qué es lo que es Él? Él es eterno. Él es Dios todopoderoso. Él es sabio. Él conoce los tiempos y en sus manos, dice el Salmo, que están sus tiempos. Entonces, si tiene el tiempo, la tierra y todo lo que hay en esta tierra, ¿cómo no nos va a tener a nosotros en sus manos? En sus manos están los tiempos, en las manos de Dios estamos usted y yo. Amén. Y por eso es que nosotros sabemos de que debemos de ponernos en las manos de Dios. A cada momento. En tus manos estamos, cúbrenos con su sangre, cubre mi familia. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso dice el apóstol Pablo, aunque nada soy. Versículo 12. Con todo, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Ahí está hablando de que las señales como apóstol las hacía, ¿verdad? Recordémonos que los judíos pedían señales. Amén. Y los griegos sabiduría. Entonces, para que los judíos creyeran eran necesarias las señales que hacía cada uno de los apóstoles. Por eso es que vino Dios a través del Espíritu Santo, haciendo señales, haciendo milagros en cada uno de los apóstoles, en el apóstol Juan, en el apóstol Pedro, en el apóstol Pablo. Él mostraba las señales, pero era para que creyeran en Él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Con todo, dice, yo hice las señales de un apóstol, dice. Eso es lo que dice. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Las sanidades que hacía, ¿verdad? Hacía sanidades, pero no las hacía el hombre, ¿verdad? Recordémonos eso. Sino el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo obrando. Así es que, hermanos, Por la fe ha hecho una sanidad el Señor en Isaías. la gloria es para Dios, ¿verdad? Por la fe en Jesucristo. Hay que glorificarle. Amén. Eso es lo que dice ahí. Veamos el versículo 13, para ir terminando. Dice, Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este grado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que él no ha sido carga y que no ha necesitado la ayuda de los demás, ¿verdad? De las demás iglesias. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué hemos sido menos que las otras iglesias? No, si Dios les ha proveído, dice. Entonces no hemos sido nada menos que otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga. Eso es lo que quiere decir, porque el apóstol Pablo decía que él no quería ser carga para los demás, sino que él trabajaba para su sostenimiento. Por eso es que ya sabemos qué es lo que hacía el apóstol Pablo. ¿Qué hacía? Era un construidor de tiendas de campaña. Eso es lo que hacía. Ese era el trabajo de él. Entonces, él dice que trabajaba para no ser gravoso, es lo que está diciendo ahí. Dice, en que menos que las obras
o las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga para ustedes. Entonces, esa carga es porque, como muchos pastores, ¿verdad?, cargan el sostenimiento a la iglesia, así es. Entonces, pero el apóstol Pablo dice, pero no somos diferentes a otra iglesia o menos que otra iglesia, porque yo, dice, no he sido carga para ustedes. ¿Por qué se carga? Porque a veces hay necesidades y no alcanza ni para sostenerlo. Entonces de eso les está hablando. Si no dice, en que yo mismo no os he puesto esa carga o no he sido carga. Si no dice, perdonadme en esto, porque Dios siempre me ha enseñado a hacer cosas para sobrevivir. Tenía su trabajo de hacer las tiendas. Así es que de ahí se sostenía y de ahí no necesitaba que alguien le ayudara, ¿verdad? Vamos a esa cita ahí, en Filipenses, capítulo 4. Allá adelante, ¿verdad? De Corintios. Filipenses 4. Adelante, de Gálatas, fíjense, está Filipenses. Así que, hermanos míos, amados, Veamos el versículo del versículo 10 en adelante. en gran manera me gocé en el Señor. Ajá. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis Revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual dice, también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Lo que está diciendo de que ellos estaban solicitando la ayuda para darse la Pablo. Entonces él está dando las gracias a ellos porque han tenido cuidado de mí. Entonces el versículo 11 dice, no lo digo, dice, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Para qué? Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer enfermedad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice ahí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que Dios le enseña a usted y a mí a vivir en la necesidad o en la abundancia. Y que usted tiene que gloriarse o gozarse si está en aflicción. Y cuando tiene también. Eso es lo que ha sido enseñado, dice. Dice, por todo estoy enseñado. Así para estar saciado y para tener hambre. Entonces, ¿de qué nos preocupamos cuando no tenemos, verdad? Si Dios nos va a enseñar o Dios va a proveer. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Que ellos tuvieron cuidado de él, aunque yo no lo necesité, pero ustedes estaban solícitos. Ustedes estaban diciendo, ayúdenme, ¿verdad? Pidiendo ayuda para darle, pero él les dijo, no, hombre, yo tengo ahorita. Entonces, Dios es el proveedor, ¿verdad? Amén. Por eso, si estamos en Cristo, por eso dice ahí, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿Y esa fortaleza quién la da? Cristo. Cristo, ¿verdad? Él lo hace todo, eso es lo que dice ahí, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él nos da fortaleza, Él nos da fuerza. Amén. Y solo así nosotros podemos hacer las cosas para sostenerlo. Sin Cristo no. Entonces seguimos, para que sin Cristo no somos nada. Porque Él es el que nos fortalece. Ahora Dios puso en mi corazón ya poner en esas paredes blancas, poner unos versículos. Amén. ¿Por qué? Porque ahí están por gusto. Y algo tiene que edificar. Amén. Es que algún día lo vamos a hacer. Amén. Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque hay que darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios ha permitido tener este lugar, hay que edificar. Así que, hermanos, ahí está la gloria para Dios. La palabra ya ha estado, hermano. Hemos llegado casi a las 12, pero la gloria es para Dios. Así es que démosle gracias a Dios por esta palabra, porque Dios ha sido fiel. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, bendito Señor, por el privilegio que nos dio esta mañana de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y gracias por esa palabra que ha venido a nuestra vida, bendito Señor. En el nombre de Jesús le damos gracias. Somos agradecidos, Señor, porque usted nos enseña muchas veces en las aflicciones, en la alegría, en la abundancia, Señor, y en el hambre, en la miseria. Usted siempre está ahí. Usted siempre nos provee. Por eso nosotros hemos aprendido, como dijo el apóstol, a vivir en abundancia o en necesidad. Gracias, bendito Señor, por ese privilegio. Gracias, Señor, porque hasta aquí usted ha sido fiel con cada uno de nosotros. Usted nos ha ayudado. Usted nos va a seguir ayudando.
Nos va a seguir fortaleciendo, Señor, porque todo lo podemos en usted que nos fortalece. Gracias por esta mañana, gracias por la vida de cada uno de los hermanos presentes en este lugar. Los que no vinieron, Señor, bendígalos también. Que el día de mañana, Señor, ponga ese deseo en el corazón de ellos de poder glorificar. Ahora si hay amigos que no conocen a Cristo y que nunca le han recibido y esta mañana han escuchado ese mensaje, le pedimos, Señor, que obre tocando esos corazones para que entreguen su vida a usted, Señor. Si hay amigos que nunca han recibido a Cristo esta mañana, pueden recibirle repitiendo esta oración de fe después de mí, diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, por permitirnos este privilegio, Señor, de este ayuno, de esta oración, y que su presencia permanezca en este lugar y en cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. La gloria y la honra es para Dios. Dele palmas porque Él se lo merece, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros.